El doctor Heinz sin duda es considerado uno de los críticos intelectuales independientes más conspicuos en contra del capitalismo y del neoliberalismo, y es el principal impulsor de la teoría sociológica del socialismo del siglo XXI. Recibamos calurosamente al doctor Heinz Dietrich. Heinz, muchísimas gracias. Muchas gracias Mariano, Norberto, todos los amigos del partido, ustedes que están presentes invirtiendo su tiempo. Entonces quiero empezar con una muy sentida disculpa a ustedes por llegar tarde, y les tengo que confesar que solo en una ocasión tuve más vergüenza por llegar tarde que esta vez. Y eso fue en Venezuela, con el comandante Hugo Chávez. Se me habían invitado a explicar el socialismo del siglo XXI en un batallón de tanques. Era como 400 tropas oficiales, etc. Un coronel muy pilas, muy bueno. Entonces, un amigo mío en Caracas decía: Heinz, yo te llevo. Muy bien, a tal y tal hora tienes que llegar. No llego, me cabrón. Llegué 1 hora y media tarde, el coronel estaba en la entrada con los oficiales, y yo, muerto de vergüenza, porque si hay una cosa en el ejército que siempre funciona es la disciplina. Si tú tienes cita a las 8, están 7:45. Bueno, entonces me disculpé allá con los soldados que estaban adentro. Claro, tenían que aguantar y tenían disciplina. Ustedes no son soldados. Sí, por supuesto, pueden manifestar su malestar a través del lenguaje corporal o a través del lenguaje verbal. Entonces, una disculpa que no es retórica, sino que es real, porque todos sabemos que el tiempo es un recurso no renovable. El tiempo que se pierde nos acerca más a la tumba, y eso no se recupera. Muy bien, entonces, como ya decían Mariano y Norberto también, me invitaron a ayudar un poco desde el punto de vista de la ciencia en ese gran intento de transformar el país o salvarla, diría yo, que desde hace 4 años y medio es en boga, y ustedes son parte de esto. La ciencia obviamente es un elemento al cual los estudiantes tienen miedo, como a la matemática, o nosotros los mortales al dentista. Cuando uno habla de método científico, es como cuando el dentista se acerca al nervio, ¿no? Se empieza a poner nervioso. No hay motivo realmente para actuar así, pero es la realidad en las universidades, y eso explica por qué en nuestras universidades ustedes muy difícilmente van a encontrar un profesor que tiene idea de lo que es la metodología científica, y mucho menos de lo que está entendido por epistemología o gnoseología científica. Yo veo a algunos estudiantes jóvenes aquí, no sé de qué carrera son ni de qué semestre, pero yo sé que generalmente sufren el mismo método de enseñanza en las universidades que sustituye el método científico, que es la corona del conocimiento objetivo, que lo sustituyen por una versión aguada que llaman el ensayo. Si les interesa, después profundizamos un poco más de esto, porque por el título que el partido escogió, muy atinado, pero es prácticamente una sinopsis de un problema extremadamente complejo, que es la educación en su interacción con la transformación de personas, de colectivos, de un país, de una región, o del mundo, como vemos ahora en la guerra de Ucrania, donde los gringos están tratando de impedir algo que no se puede impedir, que es el nacimiento de lo que llamo la ecúmene. Ecúmene es la tierra habitada por el ser humano, pentacéntrica, penta 5, ustedes recuerdan el pinche pentágono que tiene 5 alas. Entonces estamos viendo el nacimiento
de la ecúmene pentacéntrico. El sistema mundial, dicho de una forma menos técnica, dominado por cuatro o cinco potencias principales: Estados Unidos, con sus vasallos de la Unión Europea, China, por supuesto, y Rusia e India. Entonces, esta es una transformación a gran escala que no ha habido en la historia mundial desde 1492, desde la invasión europea al hemisferio occidental. Desde entonces no ha habido una transformación de ese tipo que vemos ahora en Euroasia, que Washington ha perdido ya. También podemos profundizar todo esto. Pero entonces, como enfocándonos a un microcosmos como el Estado de México, tratando de entender las interacciones entre todos esos aspectos, la educación, la ciencia, la cuarta transformación. Esto siempre es lo que más causa problema, más problema causa en una exposición. Porque una persona seria siempre piensa en el auditorio y pregunta primero a los organizadores qué sabemos de la composición demográfica, educativa, etcétera, de la gente que va. ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es la situación en mujeres? ¿Cuántos están en la universidad? ¿Cuántos son de trabajo manual? Etcétera, etcétera. Porque sobre esto hay que dosificar el discurso. Porque hay que, obviamente, buscar un nivel mínimo para no perder los que están más avanzados, pero tampoco perder los que están un poco más atrás. Ese es el deber que hay que cumplir. Entonces, me rompió un poco la cabeza de cómo lograr esto y encontrar la siguiente solución. Vamos a ver si están contentos con esto o no. Mi idea es exponer unos 35 a 40 minutos, porque ustedes saben que la psicología clínica... ¿Hablo demasiado rápido? Está bien. Sí. Porque ustedes saben que la psicología clínica ha demostrado empíricamente que la curva de atención de los alumnos, de cualquiera que recibe información, baja después de 40 minutos. Entonces, todo profesor sensato, después de 45 minutos hace una pausa, 10 minutos tomar un café, oxigenar las neuronas y después sigue. Pero como ya les dije que en las universidades hay poca racionalidad y tampoco mucho decoro, entonces hacen su chamba, pues tienen 2 o 3 horas a las víctimas de que escuchar lo que dicen, que no pueden criticar, porque hay una relación de poder en carajo en cualquier relación de enseñanza-aprendizaje. Todo esto se ha olvidado, por supuesto, nada de eso se habla, porque todo el discurso sobre educación, sobre ciencia, en América Latina, en México, es esencialmente simulación. Es simulación porque la ciencia es inherentemente, a priori, ipso facto, inevitablemente subversivo para todo sistema que se basa en fake news, en mentiras, etc. Y por eso nadie la quiere, y hay pocos que la enseñan. Vamos a empezar entonces con una didáctica que yo pienso facilita la entrada del tema, y es definir los conceptos que están formulados en el título. Porque obviamente nosotros nos comunicamos con un lenguaje, análogo, a veces digital, poco químico, aunque también poco electrónico. Entonces las palabras son las que o nos generan puentes o nos separan. Como queremos puentes, queremos diálogo, aunque no estén de acuerdo ustedes ni yo con lo que dice el otro, es importante que entendamos el contenido de las palabras, porque cada concepto es un poco de la realidad. Eso es lo maravilloso del lenguaje, que ustedes, sin cortar una parte de la realidad, tomar esto físicamente, ustedes usan una composición de
5, 6, 7 letras que dice taza de café. No necesitan tocar esto, no lo tienen que tener aquí. Es decir, si el lenguaje representa la realidad, tal cual, pero por supuesto, como somos sujetos que creamos con el lenguaje, o recreamos, mejor dicho, el mundo objetivo con el lenguaje, es parte de nuestra propia construcción de la realidad del lenguaje. Por eso hay que evitar las mentiras, las verdades a medias, sino se necesitan lenguajes que entienden la realidad y la comunican. Esa es la base de toda transformación. Esto obviamente es una base cultural, porque el lenguaje es cultura. La esencia de la cultura son los lenguajes históricos en náhuatl, del castellano, lenguajes normativos como las leyes de la justicia de clase, lenguaje pictórico, las artes plásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la cultura. La cultura tiene la función de integrar sociedades inmensamente gigantescas, como la mexicana, la estadounidense o la china, de 1.4 mil millones de personas, diferentes experiencias, regiones, niveles culturales, económicos, etc. ¿Cómo integras todo esto? Porque esto no genera automáticamente un caos. Si tú le dices a un ingeniero de cómputo, hazme un software para integrar 1.400 millones de elementos heterogéneos, va a decir, estás loco, eso es imposible. Ni un software, ni una computadora puede hacer esto. Pero la cultura sí lo puede hacer. El elemento que permite la cohesión de esos elementos diversos, ese elemento son los lenguajes. Por lo tanto, la importancia de entender lo mismo cuando hablamos de democracia o de economía, etc. Pero hay muy poco tiempo, obviamente, para establecer las equivalencias de lo que yo o lo que la ciencia entiende por ciertos conceptos y lo que en el lenguaje común la gente entiende. En el fondo tendríamos que hablar constantemente en dos niveles lingüísticos: el lenguaje de la vida común, que todos entienden pero que no es preciso, y el lenguaje científico, que requiere un estudio para aprenderlo como cualquier lenguaje nuevo. Pero es muy preciso, es exacto. Es lo único que funciona para entender el mundo realmente. Y por eso cuando les descubren a ustedes un punto negro en la piel, y ustedes quieren saber si es cáncer o si es algo que no importa, ustedes no van a ir con el peluquero, no van a ir con la abuela, no van a ir con el cura, porque nadie de esos tiene idea de ciencia. Por lo tanto, no les puede explicar si tienen cáncer. En caso de que sí, si hay remedio o no hay remedio. Entonces es fundamental cuando hablamos de ciencia, de lenguajes, pero el tiempo es muy reducido. Voy a simplemente definir un poco algunos conceptos. Educación. ¿Qué es la educación? Si yo estuviera ahora entre un grupo de campesinos en el Estado de México, me dicen, oiga maestro, ¿y qué es educación? Bueno, todos tienen una idea. Pero México, junto con China, tiene, y quizás Perú, tiene posiblemente la artesanía más perfecta del mundo. Y aquí cerca del Metepec, ustedes tienen obras de artesanía y casi obras de arte. Entonces yo le diría a los campesinos, miren, vean ustedes en Metepec, se compra el barro, se agrega algunas cosas, se mueve la masa y al fin y al cabo sale una ánfora, sale un florero hermoso. ¿Y qué, maestro? Bueno, digo, esa es la educación. Porque cuando aparece un pequeño ente biológico que llamamos bebé, es obviamente una parte del reino animal. Porque en primer lugar nace en 9 meses demasiado temprano. Y en
En segundo lugar, no tiene lo que destaca y caracteriza al Homo sapiens, que es la razón, la capacidad de razonamiento. Entonces, ¿cómo convierten esto, como decía el gran filósofo Hegel, de una parte del reino animal en una parte del reino humano, definido por la cultura, la ética, la razón, etc.? Bueno, lo hace la educación. ¿La educación de quién? Bueno, en primer lugar, los padres, por supuesto. De ahí la importancia de la familia. Si queremos saber el porqué del éxito en China, muy largo, casi. Hay varios factores, obviamente. Tenían un partido de vanguardia desde hace 100 años que no se corrompió como el PRI, que siguió recto en la transformación. En segundo lugar, la familia es intacta ya, y por lo tanto, ese proceso de formación de caracteres de personajes, la educación funciona todavía. Por eso la educación mexicana era muy buena hace 40, 50 años. Ahora es un desastre a todos los niveles y todos lo sabemos. Y eso tiene que ver con la familia. En eso tiene razón AMLO, donde no tiene razón es solo hablar de valores. Valores no puede separar el sustrato material de la calidad física de vida, del sentido del trabajo, etcétera, etcétera. Pero el presidente menciona parte de la verdad y esto ya es una ventaja, escuchar públicamente. Entonces, educación es esto. Tú tienes algo que es absolutamente plástico en el sentido de la física, que se puede formar, deformar, etc. Pero después de un tiempo es una forma petrificada que no puedes cambiar. Ese tiempo lo alcanzas a los 18, 20 años. Si tú no lograste educar o responsabilidad, ganas de trabajar, etc., a un niño, entonces con modestia, por supuesto, a los 20 años ya, en la mayoría de los casos, no lo puedes recuperar. Ni esto es como el Metepec. Tú puedes moldear el objeto que quieres al inicio, cuando la masa es todavía flexible. Pero una vez que lo hayas puesto al horno, tú quieres modificarlo, se quiebra. Esto, en pocas palabras, es la educación. En términos populares, entendibles. Luego, bases científicas están en el título. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es, en el fondo, un software, hablando en términos que hoy día la gente domina más. Es más fácil explicar eso en términos de la filosofía del pasado, etc. Hoy día todo eso es mucho más fácil de entender y explicar. Si saben, una computadora tiene 3 componentes. Tiene el hardware, que son los elementos físicos, tiene la energía básica, su vitalidad, entre comillas, y tiene el sistema operativo, que es lo que son los lenguajes en la cultura. El lenguaje que conecta todos los elementos y convierte de un aspecto físico cada elemento en parte de un sistema coordinado. Y después tienes las aplicaciones. Si quieres escribir, bueno, tú dices, usas Word. Tú necesitas diseño, tú usas CAD. Tú necesitas diseño gráfico, tú usas PowerPoint, Photoshop, Adobe, lo que sea. Es decir, por cada aplicación del sistema general, tú tienes una aplicación específica, un software. Software es un lenguaje específico. Y así pueden ustedes entender toda la carrera de educación o social. El niño nace simplemente hardware, simplemente física, química, biología. Cuando entra en la escuela ya sabe un poco de lenguas, ya tiene cultura, etc. Entonces, una vez que está en la escuela, tiene el sistema operativo básico, que es la lengua dominante que se usa en el país. Y después dicen que tienes que aprender matemáticas.
es una aplicación. Necesitas aprender inglés porque es la lengua franca, la lengua dominante. Otra aplicación, etcétera, etcétera. Y eso nunca termina en la vida. Si educas bien al niño, entiende que hasta que se muera tiene que aprender. Un sistema donde constantemente cambia la tecnología y por lo tanto la posibilidad de reproducirse a través del trabajo asalariado. En un sistema así, la única garantía de que no te quedes en la calle y no mueras de hambre es aprender, hasta que mueras el cuerpo. Entonces, la ciencia es dentro de ese arsenal de software, de ese universo simbólico, de sentido común, de filosofía, de religión, etc. Es el único método que te permite entender lo que realmente es la verdad. Por eso es el ejemplo del cáncer. Aquí tú quieres saber la verdad, tú vas con alguien que es un científico que ha estudiado esto, que sabe de procesos celulares y te da la respuesta, si vas a vivir o no. Ahora, si no aguantas la verdad, entonces te puedes ir con el cura. Te va a decir, si es honesto, va a decir, bueno, no te puedo ayudar porque Dios no sabe nada de ciencia y yo menos. No te puedo decir si vas a sobrevivir o no, pero mueve el rosario más rápido que antes, a ver, a lo mejor funciona más agua bendita, no sé qué sé. Entonces, esta es la ciencia. No aguantas la realidad, que es brutal, que es terrorífica, porque somos parte de la biosfera, donde el de mayor colmillo mata al otro y se lo come. Somos parte de esto, aunque nadie quiere hablar de esto. Entonces la ciencia es lo que te da la verdad. Es relativamente fácil de enseñar y aprender. Cualquier persona con inteligencia mediana puede llegar a ser científico. Por supuesto, no quiere decir que vaya a llegar a ser Einstein, o Max Planck, o Darwin, o Karl Marx. Eso no. Pero lo suficiente para entender el mundo en que actúas y analizar la existencia. La transformación, bueno, si ustedes toman el término literalmente, significa más allá. Transcapitalismo es una sociedad más allá del capitalismo. Si les da miedo de hablar de postcapitalismo o de socialismo, ustedes pueden poner un preservativo semántico que es el prefijo trans y hablan de una sociedad transcapitalista. Por supuesto, hay otros conceptos. A mí me gusta más el concepto de transición, la cuarta transición, porque transitar es un poco más suave de caminar de un estado a otro, estadio, otro, etc. En eso estamos. Muy bien, entonces sobre esta breve elucubración sobre el problema de la lengua, que es el elemento para conocer el mundo, vamos a ir directamente a la educación. La educación es un subsistema en toda sociedad de clase. Las sociedades de clase, es decir, sociedades verticales, donde hay los chingones y los chingados, y los de arriba viven bien porque explotan a los de abajo. Si los se rebelan les rompen la cabeza. Para eso tiene la policía y los militares. Así nació la policía, así nacieron los militares. Las sociedades de clase que se iniciaron hace 5.000 años en los bailes de los grandes ríos, en China, en la India, en Egipto, etcétera, etcétera. Entonces la educación es un subsistema en toda sociedad de clase y nosotros, por supuesto, vivimos en una sociedad absolutamente brutal de clases, donde las clases dominantes rigen como el tiranosaurio hace 80 millones de años en el Parque Jurásico. Y ustedes lo pueden ver con absoluta claridad en Ucrania. Ucrania es una guerra de agresión de Washington que arrastró a sus
descerebrados y sin ética vasallos europeos, una guerra de agresión, el peor crimen que conoce el derecho internacional. En un año han matado 300.000 personas y han generado el desplazamiento entre 8 y 10 millones de personas. Nada de eso se puede decir en los medios de comunicación públicos, por supuesto, pero son los datos que son irrefutables. Entonces, si alguien tiene ilusiones sobre la democracia y la clase dominante, simplemente tienen que recordar esa cifra. Matar en un año 300.000 personas inocentes por intereses de complejo militar industrial de Washington y de Europa no es poca cosa. No son los 5 millones que mataron en Indochina, pero 300.000 en un año no está nada mal. Esas son las clases dominantes. No se dejen engañar por el analgésico que se llama democracia burguesa, democracia liberal. 90% cuento. Entonces, es un subsistema, y siempre ha sido así, desde los egipcios. Bueno, ahora, ¿qué es un sistema? ¿Qué es un subsistema? Un sistema es una configuración de elementos que cumplen una finalidad que ninguno de sus elementos particulares puede realizar. Lo repito, el sistema tiene 6-7 características, pero una clave es que solo un sistema puede hacer ciertas cosas que un elemento sencillo no puede hacer. Se puede tomar el cuerpo, bueno, la persona humana como un sistema, ningún subsistema, el corazón, el cerebro, los brazos, los pies, pueden hacer lo que hace ese macrosistema, ese sistema superior en su conjunto. Es muy fácil. Te da un infarto, una embolia cerebral, ya no puedes hacer nada, porque tocaste un subsistema clave de funcionamiento. Vale, ese es un criterio. El sistema logra funciones y objetivos que sus elementos solos no pueden. Y la otra es que tiene una identidad, es decir, que tiene fronteras. Todo lo que tiene una identidad tiene fronteras entre el mundo propio y el entorno. Por eso cada persona es un sistema con identidad, porque se diferencia de todos los demás. Entonces aquí tenemos 100 sistemas. Pero decía que educación es un subsistema, que quiere decir sub, significa en latín por debajo. Submarino es algo debajo del agua. Es un subsistema, es un sistema por debajo de sistemas superiores o macrosistemas, podemos decir. ¿Cuáles son esos macrosistemas en una sociedad de clase como México, Estados Unidos? Lo pueden resumir en 3 vectores. Bueno, no voy a definir vectores, a lo mejor la mayoría de ustedes saben qué es. 3 vectores, 3 factores decisivos en cada sociedad de clase. Uno es la economía. El segundo factor es la dominación de la sociedad. Y el tercer factor es el entorno, la geopolítica. La economía, ¿por qué? Porque la economía es la transformación de la naturaleza en bienes y servicios útiles para el ser humano a través del trabajo. Es la economía. En una sociedad de clase está dominada por un grupo, los esclavistas, los señores feudales, los capitalistas, etc. Entonces, en el sistema actual que es capitalista, ustedes pueden analizar la esencia de la economía, que es lo que se llama la tasa de ganancia. Todo el sistema económico, que es la base de toda sociedad, se mueve por la tasa de ganancia en el capitalismo. El segundo elemento es la dominación.
La gente de abajo, pese a lo que dicen las élites, no es estúpida. Por supuesto que entiende que está siendo explotada, pisoteada, discriminada. En algún momento puede estallar y levantarse contra los tiranos. Bueno, entonces, toda sociedad de clase tiene que tener un sistema perfecto de iluminación para evitar que los de abajo hacen la rebelión y los mandan al cargo. Esa esfera la pueden analizar con el concepto identidad. Explico brevemente todo eso. Tercer elemento es la geopolítica, que es lo que en la biosfera se llama el entorno. Ustedes saben que Darwin, hace 250 años, que lamentablemente la izquierda nunca leyó ni nunca entendió, definió que hay una constante competencia en la naturaleza entre depredadores y presas. Ambos mejoran su armamento. El depredador genera colmillos más grandes, la presa aprende a correr más rápido, etc. Entonces, como en la guerra humana, tienes una constante carrera entre armas ofensivas y defensivas, pero el sistema es así. Entonces, si quieres sobrevivir en la biosfera, tú tienes que ser el que mejor se adapta a la situación, no el más fuerte, el que mejor se adapta. Muchas veces es simplemente el más fuerte, pero a veces es más importante la inteligencia acá. Un gran filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que casi nadie ha entendido, dijo alguna vez, la guerra convierte a pendejos a los vencedores. ¿Por qué? Porque los vencedores piensan que su superioridad lo pueden proyectar hacia el futuro, en la próxima guerra igual van a pasar. Y es lo que pensaron los gringos en Irak, que era una guerra. Era una matanza, es totalmente desigual esa cosa. Entonces, en esa situación, el vencedor piensa que la próxima guerra es igual. Después lo hicieron en Libia, etc. Y después lo hicieron en Ucrania contra Rusia, y no entendieron que Rusia era diferente. Que era ya en ese tiempo, y es mérito de Putin, la potencia militar más poderosa de la Tierra. Los gringos, en su arrogancia, no se habían dado cuenta y atacaron. Y va a desaparecer el país Ucrania. Los gringos no se van a atrever a meter, pero lo que puede pasar es que todos nos convertimos en ceniza radioactiva si llega a una guerra nuclear, y con esa gente nunca se sabe. Ahora, esto afecta directamente a México porque el desenlace de la guerra en Ucrania defiende mucho 2024 en México, la actual campaña electoral en la cual están metidos ustedes. Ustedes saben que un senador republicano se llama Lindsey Graham de Carolina, que es un criminal realmente. Él dijo como hace 7 semanas que teníamos que declarar a los cárteles de la droga organizaciones terroristas internacionales, y si el Estado mexicano, si AMLO, no controla esto, vamos a intervenir militarmente en México. Y dijo textualmente: nosotros hemos perseguido y combatido a terroristas en todo el mundo, ¿y por qué no lo vamos a hacer en México? Bueno, todo el mundo pensaba que era un tipo medio desequilibrado, pero no. Esos son los fascistas del siglo XXI, en trajes de Armani, ricos, corruptos, etc. Pero ahora, algo más preocupante, porque ya no se puede decir que es un pobre diablo. Ahora Trump, según medios gringos, repitió esa opción. Trump ahora es el candidato más probable de los republicanos
En una entrevista con una revista que se llama Rolling Stone, él decía muy recientemente que él ha solicitado a sus asesores electorales opciones militares, incluyendo ataques militares no consentidos por el gobierno mexicano. Se arrepintió de no haber usado la fuerza militar en su primer gobierno, pero ahora promete que en el segundo gobierno va a ser diferente. Y dice una revista, un think tank de él, es importante, cito, que México no se crea que tiene el poder de veto para evitar que Estados Unidos tome acciones necesarias para asegurar sus fronteras y su gente. Y Trump antes prometió que si llega a la presidencia en 24, y es posible que llegue, va a instruir al Departamento de Defensa del Pentágono para usar, cito, uso apropiado de fuerzas especiales de la guerra cibernética y de otras abiertas y cubiertas acciones para infligir el máximo daño a los liderazgos de los cárteles, la infraestructura y sus operaciones. Cuando yo voy a ser presidente, digo, la política de Estados Unidos va a ser de destruir los cárteles tal como destruimos el Estado Islámico y el Califato Islámico en Siria y en Irak. Bueno, recordemos que cuando Trump amenazó al gobierno mexicano con los migrantes, que el gobierno mexicano desplegó unos 15,000 soldados en la frontera. Entonces esto obviamente es mucho más fuerte, mucho más preocupante. Entonces, yo creo que llevo mucho tiempo, voy a recortar. ¿Cuánto tiempo llevo? 20 minutos. 20 minutos. Casi media hora. Voy a competir un poco más, pero va a ser más difícil de entender. Bueno, entonces desde hace 5,000 años más o menos, todas esas sociedades de clase tenían el problema de cómo evitar la rebelión de los de abajo, o como se decía en Estados Unidos después de la independencia en 1776, cómo controlar the beast, cómo controlar la bestia, porque en el discurso de la élite la bestia son los de abajo, el pueblo. El gran problema es cómo controlar la bestia. Entonces, desde hace 5,000 años, ese es el problema de las clases dominantes. Han encontrado diferentes soluciones. Encontraron cadenas físicas para los esclavos. Dedicaron la misa católica en latín hacia el siglo XIX. Esa represiva burocracia vaticana, que no tiene nada que ver con Jesús, obviamente. Nunca ha tenido nada que ver. Que hablaban a la gente que no sabía nada en latín, no entendían nada. Eso tenían que decir, sí señor, y besar el anillo de los curas, parte de la explotación y corrupción. Pero una solución que uso para explicar a mis alumnos cuál es el problema es el harén. Cuando el sultán tiene un harén, tiene 20, 30 mujeres hermosas, para esclavas o no, entonces tiene un problema de propiedad, porque él sabe que el hombre es polígamo y le encantan mujeres atractivas, por supuesto. Como dice la Biblia, el espíritu quiere ser obediente, pero la carne es débil. Bueno, ya entendían algo de eso. Entonces, se dice el sultán, todos esos cabrones que andan por aquí, mis guardaespaldas, los que guardan mi propiedad, las mujeres, obviamente, en un momento de descuido,
podrían abusar de mi propiedad, de las mujeres. Entonces, ¿cómo resuelvo ese problema? Por una parte tengo que proteger mi monopolio de propiedad, que nadie se mete, pero por otra parte tienen que ser hombres, con armas, etc. ¿Y cómo lo resolvieron? Bueno, castraron a los guardias. Seres hombres que guardan su propiedad, pero no pueden abusar. Bueno, ¿por qué digo esto? Perdón, porque además crearon los conventos. Crearon Los conventos. conventos. Para tener el control sobre esa parte. Hay toda una forma del terror en esto, tienes toda la razón. Yo lo digo porque es la función de los profesores en la educación. Porque cuando tú permites que un joven vaya a la universidad, en la universidad tiene la metodología de la liberación, tiene la información de la liberación, etc. ¿Qué tienes que hacer? Tener profesores que no le enseñan cómo usarlo, sino que le llenan la cabeza de basura, como es la mayoría de los profesores hoy día, neoliberales, postmodernos, etc. Y en esto hay un punto que es importante aclarar rápidamente. La pregunta es: ¿qué es la identidad? Ustedes saben que todo sistema tiene un centro que lo organiza. Por ejemplo, en la física clásica, tomen ustedes el sistema solar. Sistema solar, ¿por qué no se cae? ¿Por qué no choca? Porque tiene un centro que lo organiza, que es la masa gravitacional del Sol, en interacción con las masas gravitacionales de los planetas. Pero el Sol determina la órbita de todos esos elementos. Es decir, si tú quieres tener un sistema que opera de manera ordenada, tú tienes que tener un centro. ¿Por qué en México no se ha establecido el caos después de 2018? Porque has tenido un centro de gravitación, o como se dice en la física avanzada, un atractor que ha sido capaz de organizar todos los elementos del sistema en órbitas ordenadas que impidieron el caos. Ese centro de gravitación se llama AMLO. Ese atractor se llama AMLO, por supuesto. Y ahí nace la preocupación que va a pasar en 2024. Porque no hay otro líder de esa dimensión en México. Entonces 2024 va a ser un momento peligroso, con un cierto vacío de poder que la derecha y los gringos van a tratar de aprovechar. Obviamente habría que prepararse ahora, pero no hay preparación de hecho. Entonces, yo en un WhatsApp reciente yo dije que AMLO junto con Putin, Xi Jinping y Modi en la India son los 4 líderes mundiales más capaces que ha habido. Bueno, me hundieron los palos, por supuesto, de la izquierda tradicional, pero me preocupa no hay izquierda ni en México ni en América Latina. La izquierda tradicional no entiende nada, porque para empezar no habla inglés, el conocimiento hoy se transmite en inglés. Segundo, no tiene idea de ciencia, y ciencia rige el mundo. Entonces no importa lo que digan, porque son otra clase de dinosaurios. Ya se está armando la rebelión, se dieron cuenta ustedes lo que dije yo. Ese es el peligro de la democracia real. Muy peligroso. Muy peligrosa, tienes toda la razón. Entonces, allá aparece la pregunta de la identidad. En la identidad, ¿cuál es el centro de gravitación de ese atractor? Ese norte, ese compás, es la identidad. La identidad le dice al joven, para ser feliz en el año 70, tú tienes que ir por tales y tales caminos y evitar tales y tales peligros.
Es como en el carro, en el GPS. Ustedes quieren llegar a un objetivo geográfico. De aquí quieren ir a Veracruz, no saben cómo. Ponen el GPS los guían perfectamente bien. Y cuando no, se pueden perder, etc. Esa es la función de la identidad en una persona, pero también en un partido político, hermano. También en los sindicatos, también en el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión es lógica. Si yo para controlar a una persona necesito controlar su identidad, ahí voy a atacar. No, lo puedes hacer con drogas, con fentanilo, con los opiáceos tradicionales, etc. Lo puedes hacer con el fútbol, con las pendejadas de la televisión, con TikTok, etc. Y lo puedes hacer también con el arma más destructivo que han inventado las clases dominantes, que es esa vaina de LGBTQ++, eso es interminable prácticamente. ¿Qué hay que entender por eso? Hay que entender que esto es el segundo punto de ataque del imperio. Trump es obvio. Trump dice, te voy a destruir si no haces lo que yo quiero. Generalmente los imperios actúan así. Si tú eres un ratón, México, no tienes poder. Yo soy el tigre. O haces lo que yo digo, o te despedazas. Eso es Trump, Graham y todos esos fascistas actuales. Son brutales, pero son honestos, porque esa es la realidad. Pero hay otros que son más inteligentes y más pérfidos, como George Soros, que habla de la democracia liberal, de la sociedad abierta, etc. Y financia los golpes de Estado en todo el mundo. Ahora se está quejando Netanyahu, ese presidente neofascista, sionista de Israel, que tiene esclavizado al pueblo palestino, un régimen de aparte. Ahora Netanyahu se queja que Washington, Biden, Soros, etc., están organizando una revolución de color contra él, mandando cientos de miles de personas a la calle para tumbarlo. Bueno, cuando lo hicieron en Ucrania en 2014, Netanyahu no dijo nada. Pero esta es la misma cosa. Entonces el rollo de ellos ha sido la democracia liberal. Y lo que aplican siempre es lo que aplican aquí. Gana un presidente, después se inventan que hubo algún fraude, algún tipo, por lo tanto el gobierno no es legítimo. Los demócratas tienen que ir a la calle a tumbarlo, bien financiado por Washington. Luego compras un sector de los militares, clases medias, élite, y lo tumbas, como en Perú, con Castillo, como con Lula en Brasil, o en todas partes, como Evo en Morales. Es la misma operación aquí. La operación de lo que llaman la revolución de color. Pero ahora se inventaron una nueva cosa. Y allá hay que tomar esto muy en serio. Y allá y voy a terminar con esto para que discutamos, porque se van a cansar, lamentablemente. Entonces, voy a buscar la cita que necesitamos. Aquí está. Yo he entendido desde hace bastante tiempo que es ese movimiento de gay, lesbiano, transgénero y todas esas cosas. Y crece, es como un hongo después de la lluvia. Cada vez agregan nueva gente. Ahora hay uno que no tengo un género porque un gringo. Mi género es fluido. Chingados, ya no sé qué soy, si no soy binario, si no soy un pinche macho. Pero si no, soy una hermosa mujer, como a la madre naturaleza me programó en mis cromosomas. Entonces, ya no soy ni uno ni el otro, soy fluido. Bueno, y por supuesto, toda la prensa corrupta que hace ganancias con eso, la sensacionalista, la televisión, las redes sociales, etc. Los cirujanos que se ganan una nariz de oro con las operaciones, la gran industria farmacéutica,
que se gana una gran ganancia, porque cuando operas al niño de 14 años y dices tú eres mujer, en lugar de pene tú necesitas una vagina, operación, claro, y el resto de su vida necesita medicamentos, la mayor parte de ellos se suicida porque lo destruyes, pero haces lo que hicieron los nazis en los campos de concentración con los experimentos medicinales. Entonces yo entendí esto bastante bien porque yo sé de dónde viene esto científicamente, viene de una teoría científica seria desarrollada en los años 80 en Gran Bretaña que se llama Social Identity Theory, teoría de la identidad social. Pero después descubrió la clase dominante en Estados Unidos que era perfecto para atomizar a la gente, evitar cualquier acción colectiva y finalmente hacerlos manipulables como los perros de Pavlov, que ustedes conocen por los experimentos de Pavlov de los años 20. Pero era difícil de comprobar. Ahora también ustedes saben que nuestra interpretación de los conservadores y liberales de los años 60 hoy día no sirve para un carajo. En los años 60 los conservadores en Estados Unidos querían la guerra de Vietnam, la apoyaban. Los liberales estaban en contra. Hoy es absolutamente lo contrario. Son los liberales del Partido Demócrata de Biden que fomentan la guerra en Ucrania y hay sectores conservadores que están en contra de esto. Entonces, igual que esto, la diferenciación entre izquierda hoy día no sirve para nada, porque todos dicen que son progresistas, quieren la democracia y el progreso, pero ahora vinimos por la carretera y la carretera está llena de anuncios de las elecciones. Entonces, hazme un favor que ya no hay nada verdadero, puras mentiras. Lo mismo sucede con este movimiento LGBTQ. Otro día, en un panel en Europa, donde participo, hablamos de eso, transgénero. Y ya son tan estúpidos como en otras partes, mis amigos alemanes. Entonces yo les digo, ¿cómo es posible que ustedes no entiendan que esta es una operación ideológica para lavarles el cerebro a la gente y manipularlos? Porque si tú eres un hombre, tú tienes tus coordenadas definidas en el universo. Tú sabes lo positivo y negativo que tienes en tus genes. Si tú eres una mujer, igual. Pero no sabes si eres hombre o mujer, entonces no tienes identidad, no tienes GPS, no tienes norte, no sabes qué hacer, por lo tanto, cualquiera te puede manipular. Entonces discutimos esto. Entonces, alguien dice, sí, la ciencia dice que no. Pero quién sabe, no se puede confiar tanto en la ciencia. Entonces yo le dije, mira, yo creo que la biología molecular hoy día es lo suficientemente avanzada para demostrar que el ser humano no son hermafroditas, sino son binarios. Nos guste o no, porque la madre naturaleza ha decidido que sea así. Somos binarios. Y eso está científicamente comprobado y eso es la verdad. Entonces, una cosa es inventarse nuevos géneros cada rato. Transgénero, LGBT, etcétera, nunca termina esa cuestión. Inventarse esto. Y otra cosa es confundirse entre el género, que es una determinación biológica, bioquímica, con los roles sociales sexuales o de género. Son totalmente diferentes, por supuesto. El rol de género social de los muchachos es jugar con ametralladoras, porque tienen que ser soldados en algún momento.
La niña, así tradicionalmente, juega con las muñequitas porque tiene que ser una buena madre. Por supuesto que fue así, pero un papel social es cualitativamente diferente a una determinación bioquímica de la cual no puedes escapar. Siguen discutiendo. Entonces yo le digo, mira, no sé si se han enterado que ya hay un nuevo transgénero que dice que es un pajarito, que por una parte es ser humano, pero por otra parte es pajarito. Bueno, ¿qué diría la ciencia? Hagamos la prueba, porque la ciencia funciona así. Tú afirmas algo, tú tienes que comprobarlo. Ah, tú eres un pájaro y sabes volar, muy bien. Súbete a la catedral y vuela desde el piso 50. El pendejo se lo cree porque tiene el cerebro lavado. Se sube, se lanza y plach. Allá se acabó la ideología y el pseudo misterio. Bueno, se quedaron medio chocados los muchachos. Pero entonces encuentro ese documento oficial del imperialismo que confirma que lo que digo es correcto. La semana pasada, el vocero del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, se llama John Kirby, un muy alto ex almirante, dijo que para la Casa Blanca estos derechos LGBTQ, etc., son derechos que son parte esencial de nuestra política exterior y eso va a seguir siendo así. Es decir, no vamos a negociar esa cosa de control ideológico de sus pobres cabezas, porque son parte de los derechos humanos. Y lo mismo dijo Kamala Harris, la vicepresidenta, recientemente. Estados Unidos considera que es un asunto de derechos humanos y eso no va a cambiar. Nosotros recordamos que cuando los gringos habían matado a tantos en Vietnam y llega el Carter con su rollo de derechos humanos, era todo una mentira. Pero se recuperó el prestigio político, el capital moral de Estados Unidos a nivel mundial para que pudieran volver a hacer sus atrocidades. Como decía Nixon 10 años después de la guerra del 83 en su libro, la lección de Vietnam no es que no debemos volver a tratar de hacerlo. La lección de Vietnam es que no debemos volver a fallar. Esa es la clase dominante imperialista. No hay que tener ilusiones. Entonces, parte de ese sistema de dominación mundial es esa campaña de LGBTQ. Y allá sea necesario, mi querido amigo, uno de los amigos de la dirección del partido, que hablara con el compañero, que es alcalde de Catepec, Francisco Fernando Vilches, ¿no? Obviamente es un muchacho bien intencionado. Y yo lo aplaudo porque decía abiertamente que es gay. No, ese es el de Nezahualcóyotl. ¿Cómo? Nezahualcóyotl. Bien, Nezahualcóyotl. Es el del Estado de México. Nosotros también, nosotros. Bueno, y si pasamos con los del PT. Pero, a ver, en los vídeos yo he leído que Vilchis encabeza esa vaina de LGBTQ, etc. Y que es gay. Entonces no es cierto eso. No, Bueno, es el otro. ¿Cómo se llama? Adolfo Cerqueda. Ya, bueno, entonces sería bueno hablar con Adolfo Cerqueda, explicarle la diferencia cualitativa entre los derechos gay, homoeróticos y LGBTQ. ¿Cómo explico a mis alumnos? Mis alumnos, por su vez, serían todos homofóbicos, porque la cultura latinoamericana es homofóbica, gracias a la Iglesia Católica. No. Son homofóbicos, pero les gusta la pederastia, como sabemos, ¿no? Entonces, todos llegan en el primer semestre homofóbicos, todos los prejuicios. Entonces, no, eso no, pero entonces yo les explico esto, porque a un alumno no conviene
concientizado. Yo les dije, miren, muchachos, no estamos en un templo, estamos en una universidad. Aquí vamos a hablar con la verdad científicamente comprobada. ¿Cuál es? El hecho es que todas las sociedades humanas, el 7% más o menos de la población prefiere relaciones homoeróticas o bieróticas. Y la gran mayoría obviamente son heteroeróticos o heterosexuales. Entonces las relaciones homoeróticas son un comportamiento erótico, sexual, minoritario, pero normal en términos estadísticos en todas las sociedades humanas. Por supuesto en ciertas especies animales también, pero hablemos de los seres humanos. Defender esos derechos, como dice ese alcalde, es absolutamente correcto, porque lo que tú haces en tu cama es tu asunto privado, mientras no abusas de menores o de mujeres, etcétera, etcétera. Pero la preferencia erótica o sexual de una persona no es asunto de la Iglesia ni del Estado, mientras se respeten los derechos a los demás. Entonces, cuando hay la relación homoerótica por consenso, nadie debe meterse. Pero es totalmente diferente a lo que hacen los gringos con esta campaña de LGBTQ, que te dicen, no, muchacho, tú puedes ser cualquier cosa, tú puedes ser cualquier género. Entonces, en junio o julio, va a haber un mes de la liberación de LGBTQ, etc. Porque tienen que liberarse de la represión social. Ya confunden varias cosas. Si tú en tu cama quieres comprobar cómo es cambiar tu papel, tu rol social, rol sociológico de hombre, tu mente dominante, tradicional, con el papel de la mujer, como mujer que sirve, subordinada, etc. Si tú quieres invertir esos papeles, totalmente perfecto. Si los dos están de acuerdo, es que lo prueban. Pero convertir esto en el programa de la política pública de un país neocolonial, dominado como todos los países latinoamericanos, esto es delincuencia. Ya lamentablemente, Claudia Sheinbaum, bueno, ahora me equivoqué en el cuento, me parece. Claudia Sheinbaum encabezó la segunda marcha LGBTQ, etc., en la Ciudad de México. Todo ese movimiento está financiado por George Soros. George Soros es el que durante décadas ha hecho la política exterior del Partido Demócrata, con Hillary Clinton, etc. Ese tipo ha invertido más de $20,000 millones en la subversión mundial. Está detrás de todas estas subversiones. Y él financia esto. Entonces Claudia es parte del equipo de la transformación, de salvar a México del neocolonialismo. ¿Cómo puede encabezar una operación ideológica de manipulación en el centro de poder político del país? No se le explica. Menos me lo explico considerando que tiene un doctorado en física. Si él entiende algo de ciencia, ¿cómo es que no entiende que es una operación de lavado de cerebro del imperio? Entonces, ese muchacho en El Salvador está organizando manifestaciones de 25 o 30 mil personas. ¿Haciendo qué? Haciendo el trabajo de George Soros y todos esos imperialistas que quieren que vuelva en México el neoliberalismo y los corruptos. Esa es la esencia. Entonces hay que tener un poco de conciencia para defender, con la educación y con la ciencia, lo que es correcto y necesario defender, y no situaciones en las cuales uno se hace operador o ejecutivo de un nefasto designio de los dominadores. Que no se haga un eunuco, un programa de propiedad ajena. Bueno, voy a parar aquí. Hay más cosas, pero de esto seguimos hablando y algo mejor.
que hay